Sistema embebido. ¿Qué es exactamente? Un sistema embebido, también conocido como empotrado, incrustado e integrado, es un sistema de computación diseñado para realizar funciones específicas y cuyos componentes se encuentran integrados en una placa base o motherboard. El procesamiento central del sistema se lleva a cabo gracias a un microcontrolador, es decir, un microprocesador que incluye además interfaces de salida y entrada, así como una memoria de tamaño reducido en el mismo chip. Sistema en tiempo real. Real-time systems. Son sistemas capaces de mantener medidas de tiempo estrictas y exactas, útiles para todos aquellos entornos en los que el tiempo de reacción sea crítico y la validez de los resultados obtenidos dependa también de si se han cumplido los plazos de tiempo esperado. Por ejemplo, los sistemas de control que casi todos los vehículos modernos tienen se sustentan en sistemas de tiempo real, el airbag. Tienen unos marcos de tiempo muy concretos para activarse, de lo contrario dejaría de ser útil. O de igual manera que la calibración ABS, los frenos automáticos al detectar una posible colisión o corrección del rumbo al detectar una desviación. Es un microprocesador o MPU. Cuando hablamos del microprocesador debemos tener en cuenta la evolución del término. Inicialmente el procesador estaba formado por elementos independientes, interconectados entre sí mediante buses. Según se fue desarrollando la tecnología y la escala de integración, estos diferentes componentes se fueron fusionando dentro de un mismo circuito. Así se pasó de tener un procesador formado por muchos circuitos integrados, interconectados, a tener lo que denominamos microprocesador, que incorpora todos estos elementos en un único circuito integrado. El procesador constituye el núcleo del computador, denominado también como la CPU, unidad central de procesamiento. Dentro del procesador se encuentra la ALU, unidad aritmética lógica, encargada de realizar las operaciones matemáticas, los registros que guardan los datos temporalmente. También la unidad de control que sincroniza el funcionamiento del resto de componentes y una pequeña memoria ROM donde se guardan las instrucciones que utilizará y demás componentes. Microcontrolador o MCU. Podemos entender un microcontrolador como un computador dedicado. Cuando decimos que son computadores dedicados, nos referimos a la capacidad limitada que suelen tener. Son pequeños, con velocidad relativamente baja y un diseño sencillo y ligero. En nuestro computador de casa tenemos el procesador por un lado, la RAM por otro, etc. En cambio, un microcontrolador es un chip único en el que se junta un procesador, una memoria RAM o una memoria ROM y otra serie de componentes que serían útiles al programador como conversores ADC y DAC o entrada-salida en diferentes formatos. Arduino como hardware es una placa de desarrollo de microcontroladores, es decir, un microcontrolador integrado en el mismo chip con todos los componentes electrónicos que necesita para funcionar correctamente: resistencias, condensadores, un oscilador de cristal. Además, Arduino produce un entorno de desarrollo que nos evita casi todos los problemas a la hora de subir el código a los microcontroladores, que por sí mismos solían tener métodos muy diferentes de flasheo y compilación con un proceso largo y tedioso. ¿Qué es la Raspberry Pi y para qué sirve? Por su parte, una Raspberry Pi se considera un SBC, es decir, un Single Board Computer. El concepto es muy parecido al de una placa de desarrollo, pero digamos que de características más robustas. Si un Arduino nos ayuda a programar microcontroladores que tendrán un solo programa cargado, es decir, sin sistema operativo, con poca memoria y poca velocidad. Una Raspberry Pi es un ordenador completo en una sola placa. Tiene un sistema operativo oficial llamado Raspbian, basado en la distribución Debian de Linux. Tiene más memoria RAM y más almacenamiento.
Suele utilizarse para realizar aplicaciones que necesitan más capacidad de cómputo o simplemente precisan de tener un sistema operativo que le garantice determinar librerías o paquetes. STM32F4 permite el desarrollo de aplicaciones con el microcontrolador ARM Cortex-M4F de alto rendimiento de 32 bits. Entre sus aplicaciones podemos ver la lectura y adquisición de datos, interfaz, control de procesos, desarrollo de investigación y robótica. Para los entornos de programación, para el sistema STM32F Discovery tenemos los siguientes: plataforma de prototipado y experimentación para microcontroladores ARM Cortex-M4. También el modo de programación en la web y el kit de desarrollo de alto nivel SDK en lenguaje C y lenguaje C++. Y con esto se concluye la presentación de sistemas embebidos.